Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. Fundamental para el futuro de los latinoamericanos. El futuro de los 650 millones de latinoamericanos, de sus hijos, de sus nietos, va a estar muy vinculado con lo que pase en América Latina en los próximos años en materia de desigualdad. Y la desigualdad es regresiva para todas las dimensiones de la vida de una sociedad. América Latina es la región de todo el planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad. Son menores que hace 10 años atrás, pero siguen siendo comparativamente peores que en África, que en Asia, que en Europa, que en Oceanía, que en todos los otros continentes. En América Latina están 10 de los 15 países más desiguales del planeta. América Latina tiene la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de todo el planeta, 27 veces. África es más pobre que América Latina, hay más pobreza en África, pero América Latina es más desigual incluso que África. América Latina llega a ser tan desigual como estas cifras que les voy a leer sobre Centroamérica, a su vez una de las regiones más desiguales de la América Latina desigual. La bautizaron el hambre verde. La mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. En Centroamérica, entre el 2010 y el 2012, había 7 millones de desnutridos sobre 43 millones de habitantes, según la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas de la Agricultura y la Alimentación. O sea, el 16% de la población no tenía cómo alimentarse. En un continente que es un gran productor de alimentos y donde las exportaciones centrales son de alimentos. ¿Cómo podía funcionar la economía de este modo, haciendo que el 16% no pudiera alimentarse? En uno de los países, Guatemala, era el 48% de los niños los que estaban desnutridos. Pero esto es todo el panorama de Centroamérica, es
solamente un lugar de gente pobre, muy pobre y gente desnutrida, no. Porque en la misma época, del otro lado de la pirámide social, 1.025 personas millonarias, el 0,041% de la población, o sea, mucho menos del 1% de la población, acumulaban 137.000 millones de dólares. Eso significaba casi 134 millones de dólares por persona. ¿Qué les parece? En la misma región, pequeña por otra parte, vivían un 16% de toda la población con hambre todos los días, 7 millones de desnutridos. Tomemos algunos países de Centroamérica. El que tiene más población, Guatemala. Guatemala tenía en el 2013 245 millonarios, el 0,060% de la población del país. Cada uno de esos millonarios tendría una fortuna promedio, dividiendo su patrimonio por el número de millonarios, de 122 millones de dólares. Del otro lado, o sea, los 14.900.000 y pico de habitantes tenían pobreza y desnutrición en grandísima escala y un promedio de años de escolaridad de solo 4 años de escolaridad. Además, todos tenían la misma característica, eran indígenas. O sea, las tasas de pobreza son abrumadoras y desnutrición en las poblaciones indígenas. Y la esperanza de vida era solo de 71 años, porque esto finalmente, la desigualdad se paga con esperanza de vida. En los países nórdicos, la esperanza de vida ha superado ya hace tiempo los 80 años. Y si ustedes desagregan esa cifra promedio de esperanza de vida por sectores sociales, la esperanza de vida de los indígenas es aún mucho menor que esta esperanza de vida promedio. El Gini, que mide el coeficiente que mide las desigualdades, era en Guatemala en el 2013 de 0,559. Esto significa uno de los 2 o 3 Ginis más peores de todo el planeta Tierra. Era uno de los peores países de todo el planeta Tierra en materia de desigualdad. El Gini de Noruega, de Suecia, de Dinamarca es de 0,25. Honduras, al lado de Guatemala, tenía en el 2013 215 millonarios, el 0,036% de la población. Honduras tiene 8 millones de habitantes. Imagínense, entre 8 millones de habitantes, solamente 215 eran millonarios.
Fortuna promedio, 139 millones de dólares para los 215. Del otro lado, los 8 millones de habitantes tenían una tasa de escolaridad promedio de 6,5 años, o sea, escasamente terminaban la primaria, no tenían secundaria, sin eso estaban condenados totalmente a ser pobres. En cada uno de estos países, los millonarios ganaron 2.000 millones de dólares más durante los años 2012-2013. 2.000 millones de dólares más. O sea, la distancia siguió aumentando y la desnutrición siguió estancada. Según la FAO, era del 30,4%. Estas desigualdades se pagan. La desigualdad produce una serie de efectos regresivos fundamentales sobre la vida de la gente. Por ejemplo, en el caso de Honduras y Guatemala, se pagó produciendo un fenómeno demográfico inédito, que es la huida masiva de niños de los dos países. En Guatemala y en Honduras esto produjo que 70.000 niños y adolescentes jóvenes en menos de un año se escaparan de los dos países. Se escaparon por dos razones centrales. Una razón es la pobreza. Ante la perspectiva de 6 años de escolaridad o de 4 años de escolaridad, su porvenir era nada, no existía tal porvenir. Pero otra fue aún mucho más concreta, porque estos chicos se escaparon sin sus padres, sin documentos de identidad para entrar a los Estados Unidos, y los padres pagaron a los coyotes, que son los sujetos desalmados que transportan a gente en forma clandestina a los Estados Unidos. Sus padres le pagaron a los coyotes sus ahorros para que los saquen del país. Estos chicos no habían cometido ningún delito. Estos chicos no estaban bajo ninguna infracción de ninguna índole, sino que se escaparon de la muerte. Porque las bandas criminales tratan de reclutar a los jóvenes pobres. Y el procedimiento de reclutamiento que utilizan es muy sumario. O te unes a nosotros y haces la vida de miembro de una mara o de una banda narcotraficante, o te asesinamos. Habían escapado de la amenaza de asesinato y de la pobreza más absoluta. O sea, sociedades disfuncionales totalmente, por las altísimas desigualdades, producen finalmente la expulsión masiva de sus propios habitantes.
Las sociedades con altísimas desigualdades generan todo tipo de problemas. Algunos son problemas macroeconómicos, hay pocos consumidores. Eso estrangula la demanda, la posibilidad de desarrollo empresarial está limitado por las posibilidades del mercado interno. Por otra parte, la desigualdad hace que no haya ahorro, que se pueda reinvertir y generar a su vez pymes y pequeñas empresas. La gran mayoría de la población no está en capacidad de ahorrar absolutamente nada. Toda la capacidad de ahorro se acumula en los 122 millonarios en un caso, en el caso de Honduras, en los 245 en el caso de Guatemala. Ese ahorro no revierte nacionalmente, no reinvierte en sus fortunas millonarias, sino que siguen el comportamiento típico de los millonarios muy concentrados a nivel internacional, las ponen bajo custodia en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Estas desigualdades fenomenales refuerzan el racismo, porque los pobres son al mismo tiempo indígenas o de piel negra en algunos de los lugares. Entonces algún sector de la oligarquía guatemalteca y hondureña inventó de que las cosas tienen que seguir así frente a una situación que permite que las cosas sigan así, una situación inaceptable moralmente. Inventaron, y lo pusieron por escrito incluso, que los indígenas no tienen alma y que por lo tanto no hay que preocuparse de lo que les pase y de si tienen educación o no tienen educación, y de si tienen salud pública o no tienen salud pública, y que mueran tantas madres indígenas durante el parto o el embarazo, porque no tienen alma, son distintas de los otros habitantes que sí tienen alma. Esta teoría no es nueva en realidad. Esta había sido la teoría con la que los conquistadores españoles más crueles trataron de justificar la esclavitud de los indígenas en América Latina y la matanza masiva de los indígenas en América Latina frente a algunas voces que se alzaron, como la de Bartolomé de las Casas, arriesgando su vida contra las prácticas de crueldad extrema que se hicieron con los indígenas. Ahí 500 años atrás se alegó que los indígenas no tienen alma. Se sigue razonando, son un grupo de gente inferior que no tiene alma por parte de algunos de los sectores más extremos, de las derechas más ultrarreaccionarias, tratando de justificar estas tasas de desigualdad fenomenales. Los países que han mejorado la desigualdad en América Latina claramente han ido superando uno a uno estos problemas. Un país como Bolivia, que es un país donde la mayoría de la población es indígena, al igual que en Guatemala, en Honduras es una proporción muy importante. Las políticas de Evo Morales y el amplísimo movimiento de bases sociales que está tratando de hacer cambios en Bolivia llevaron a que Bolivia sea hoy considerada una especie de economía modelo, ¿no? En 3 años alfabetizaron a toda la población indígena que era analfabeta. Mejoraron sustancialmente las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Mantuvieron un crecimiento económico sostenido, pero reinvirtiéndolo fundamentalmente en políticas sociales estructurales. Hoy Bolivia es mencionado por la gran mayoría de los organismos financieros internacionales como un modelo.
porque logró alcanzar todos estos logros y sus autoridades han sido revalidadas una y otra vez en votaciones masivamente favorables a ellas por la población. Uruguay, por ejemplo, que en los 8 años del Frente Amplio de Tabaré Vázquez y de Mujica, lograron bajar la pobreza a una tercera parte y eliminar totalmente la pobreza extrema. En los dos casos se redujo la desigualdad de un modo muy importante y muy significativo. La desigualdad no es una fatalidad histórica en América Latina. La desigualdad fue nutrida por políticas pro desigualdad, como la de los años 90 en Argentina y otros países de América Latina, que trataron de exacerbar la desigualdad. Las políticas que apuntan a mejorar la igualdad logran resultados. Para América Latina en su conjunto hay un camino muy largo por delante porque sigue siendo, con mejoras, la región más desigual del planeta. La lucha entre llegar finalmente a la puesta en práctica de la idea de que todos los seres somos iguales y de que no hay seres sin alma. Eso es simplemente una racionalización grosera, racista, para justificar la inmoralidad que significa la desigualdad. Está por delante en América Latina. Recordemos que la Biblia, que proclama la igualdad de todos los seres humanos, dice además que eso debe verse en los hechos y que eso significa que el que ayuda al otro se está ayudando a sí mismo. Generar igualdad es ayudarse a sí mismo.